viendo la otra cara de la moneda o la contraparte, porque convengamos que la actividad minera, igual que la actividad química, no tienen muy buena imagen en la opinión pública. Correcto. Y la opinión pública es una suma de opiniones que está en los grandes centros urbanos. Entonces está muy bien descrito lo que ocurre en los lugares, pero la persona de ciudad hoy interpreta en general los problemas ambientales que derivarían de la actividad minera. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no hacen ustedes? ¿Qué es lo que no hace el Estado? Correcto. Efectivamente, pero tenemos que hacer algunas distinciones. Lo primero que quiero destacar es el aspecto legal. Nadie prospecta, nadie explora, no estamos hablando de explotación, nadie prospecta, nadie va a ver, Sí, nadie estudia si se puede hacer algo. sin un estudio de impacto ambiental aprobado, donde ha habido explicaciones a las comunidades circundantes, a las comunidades originarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mucho más en un proyecto de explotación. Nosotros hemos presentado nuestro informe de impacto ambiental de explotación en el proyecto Tacataca, que es un proyecto de cobre, hace 2 años. Y estamos haciendo ampliaciones. ¿Por qué? Porque nos los pide la comunidad, la autoridad de aplicación, es decir, la Secretaría de Minería, en base a un andamiaje normativo. Parte de eso son las audiencias públicas, es el cumplimiento de la consulta libre, previa e informada a las comunidades originarias del convenio 169. Todo eso tenemos que atender. Ahora bien, ahora vamos a lo otro. Vayamos a esta cosa de los grandes centros urbanos que tienen una mala imagen, qué sé yo. Entonces, acá hay algo interesante y es ver el proceso histórico. Las normas de protección al medio ambiente en minería y en todos los rubros industriales vienen de la década del 90. Y la minería es precolonial. Es decir, nosotros hemos tenido todo un proceso donde había mala prensa en la minería y tenía razón. Hubo pasivos ambientales. Esa es la historia de la minería. El tema es, ¿qué vamos a analizar? ¿La historia de la minería o vamos a analizar la historia de un proyecto hoy y los beneficios que puede dar un proyecto hoy? Lo que pasa es que para eso hay que conocer el proyecto. Absolutamente. Y esa es la difusión que tenemos que hacer. Y probablemente ahí sí yo coincido en que haya una falta del Estado, una falta de las empresas. Nada alcanza. Permanentemente uno está hablando, y siempre se encuentra con la mirada, había sido así. Ya no es, nadie mueve una piedra en minería sin los permisos correspondientes. Y a mí me han llegado a decir, bueno, pero el permiso ustedes lo sacan porque no sé qué, que Juancito es amigo de Perenganito. Los monitoreos son participativos. Monitoreo participativo quiere decir que va la comunidad con la autoridad de aplicación a revisar un proyecto. Y se ha invitado siempre, incluso hasta las universidades estatales, a participar de todas las investigaciones y del seguimiento de impacto ambiental, ¿no? Por supuesto, ¿por qué? Porque la autoridad de aplicación no tiene per se la capacidad muchas veces en todas las líneas del conocimiento. Entonces, solicita la asistencia de las universidades, de distintas esferas, asociaciones de ingenieros, para revisar ciertas cosas. Hay un dato interesante que se me ocurrió recién, Gustavo planteaba esto de las cercanías también y ver cómo participan las comunidades. Tolar Grande está muy cerca de Tacataca. Tacataca no es una mina, es una mina todavía en proceso que no ha entrado en explotación. No, está terminando los procesos de exploración. ¿Cuál es el nivel de desempleo en Tolar Grande? 0. ¿Cómo 0? Es 0. Esto es un dato dado por el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva. En Tolar Grande la desocupación es 0. ¿Hubo algún momento en un avance de los municipios respecto de tasas a cobrarle a la minería? ¿Cómo quedó eso? Eso incluso venía ya con la gestión de Urtubey. Sí, estamos hablando del Código Fiscal, de Tolar Grande, San Antonio de los Cobres. Ahí tenemos un problema, porque hasta acá hemos hablado de nuestra relación con el Estado, que entendemos, nos sometemos a todos los controles.
A veces también hay avances del propio Estado que en nuestra opinión, ya como Cámara, decimos no se justifican. Nosotros tenemos en Tolar y en San Antonio de los Cobres una tasa de higiene y seguridad del 1.8 de la facturación de una mina. Es excesivo. 3% de regalía, 1.8 de... Y por una tasa, recordemos que en la doctrina unánime... Hay contraprestación en la tasa. Exacto. Esa es la doctrina unánime. Tiene que haber una contraprestación y una razonabilidad entre el servicio prestado y la tasa que se está cobrando. Entonces, el 1.8 de varios cientos de millones de dólares no... concretamente no aparece como proporcionado. Que de todas maneras ahora no se cobra porque no están en producción. Exacto, exacto. Pero de cara al futuro es un tema que hay que ver. Sí, porque lo que tenemos que ver es los costos de la minería. ¿Y qué sentido tiene imponer impuestos que van a generar una carga impositiva que va a hacer imposible el proyecto? Correcto. Es decir, que lo va a parar antes de que empiece. Claro, no es rentable. Sí, entonces... Tenés 8% de retenciones, 3% de... claro. 1,8, bueno, los números. Entonces vamos a llegar por ahí a la conclusión, no sería nada extraño, se puede dar mucho, de que el 1.8 va a ser el 1.8 de cero. Cero. No le sirve a nadie. Si la matemática no me falla, es no cero. Claro, no le sirve a nadie. Los costos de un yacimiento... A ver, la actividad minera es muy diferente al resto de las actividades. Entonces uno puede, yo no quiero dar ejemplos del resto de las actividades, no me compete, pero uno puede decir, bueno, el costo de tal cosa, de sembrar una hectárea de un cultivo determinado, la soja, cuesta más o menos tanto. Entonces, las variantes, ¿cuáles pueden ser? Y bueno, la distancia al puerto, el flete, pero más o menos la semilla es la misma para esto, el trabajo de la maquinaria es lo mismo para esto. En los yacimientos mineros eso no es así. Los yacimientos mineros tienen diferentes características, diferentes estructuras, diferentes yacencias. ¿Esto qué determina? Hacen falta diferentes plantas. Los desarrollos mineros son particulares para cada yacimiento en particular. Eso define que los costos van a ser diferentes. La característica general es que el cobre se caracteriza en el mundo por ser grandes yacimientos de muchísimo volumen con una renta muy baja que se compensa en el gran volumen. Entonces, si creemos ¿cuál es el fenómeno que se puede dar? En las minas de oro muchas veces eso cambia. Las minas de oro, usted tiene la onza a $1.800 en el mercado internacional y a lo mejor su costo es $500 o $600. Entonces, hablar de un 2 o un 4% y no me mueve la aguja. Pero en el cobre a lo mejor hablamos de un 6%, un 7% de beneficio de la empresa. Entonces le ponemos una retención del 4, el 5, el 8 y se cierra la persiana. Claro, quiere decir que la amortización de toda la inversión se dilata en el tiempo. Absolutamente. Y a veces no alcanza. Y a veces no alcanza. No alcanza. Pero si uno es preferible, paremos acá, vamos a Zimbabue, Namibia, lo que sea, y ahí es que hay de otra manera. Hay un dato interesante y con esto cerramos, que lo dio Carlos. Si el oro, en vez de valer 1.800 la onza, vale 2.000, entonces entran a operar otros yacimientos que estaban afuera porque no eran rentables. Pero estando más caro, comienza a ser rentable. Casi que estamos aprendiendo. Yo les quiero dar algunos datos interesantes. Argentina necesita dólares, en esto coincidimos todos, sí. ¿no? Bueno. Nosotros también. Todos. Chile exporta alrededor de 50.000 millones de dólares al año en minería. Sí. Con la misma cordillera. Con la misma cordillera y con un informe de una comisión japonesa que dice que no hay ninguna razón para que no tengamos recursos muy parecidos Chile y nosotros. Y de hecho los tenemos. Los tenemos, no hay ninguna duda. Datos del 2019, Perú exportó 26.000 millones de dólares en minerales. Nosotros estamos exportando 2.500, más o menos. ¿Hay alguna razón? No. Las malas políticas. Tenemos que entender, primero, que es una inversión de riesgo. Entonces, dejemos que la hagan los privados, que pierdan plata los privados. Y aquellos que apostaron y les fue muy bien,
Dejémoslo que inviertan. Las inversiones en minería, no le vamos a ir a pedir al Banco Nación que nos dé un préstamo. Los bancos, las inversiones en minería se hacen con emisión de acciones de las propias empresas en las bolsas que financian los proyectos. Bancos de primerísima línea, que a su vez hoy ya son controladores del medio ambiente. De hecho, la escondida socio es el Banco Mundial. Y no tengo ninguna duda, porque Banco Mundial y el BID tienen sus departamentos de inversión privada.